Mi nombre es Octavio Delgado, tengo 62 años, y hace exactamente 1 año y medio mi hijo Patricio me dijo por teléfono, no me molestes más, cuando le pedí ayuda para resolver un problema con el seguro médico. Le respondí simplemente, tranquilo, y corté la llamada. Ese día tomé la decisión más liberadora de mi vida, cortar todo contacto con él. Lo que mi hijo no sabía es que ese viejo al que consideraba una molestia tenía recursos, contactos y planes que iban a cambiar su mundo para siempre. Te voy a contar una historia que te va a demostrar que a veces la mejor venganza es simplemente desaparecer de la vida de alguien que no te valora. Todo empezó 3 años atrás, cuando me jubilé de la empresa donde había trabajado durante 35 años como supervisor de producción en una planta textil. Era una jubilación bien merecida, después de décadas de levantarme a las 5 de la mañana, de resolver problemas de máquinas, de coordinar equipos de trabajo, de cumplir metas de producción. Tenía una pensión decente, algunos ahorros y la casa propia que había terminado de pagar años atrás. Mi esposa Carmen había muerto 2 años antes por un ataque cardíaco fulminante. Fue devastador perder a la mujer que había sido mi compañera durante 28 años. Pero después del duelo inicial, logré adaptarme a vivir solo y encontrar nuevas rutinas que me daban propósito y satisfacción. Tengo 3 hijos. Patricio, de 35 años, que es ingeniero civil y trabaja en una constructora grande de la capital. Mónica, de 32 años, que es profesora de inglés y vive con su marido en otra ciudad. Y Gabriel, de 28 años, que es contador público y acaba de abrir su propio estudio contable. Los 3 habían tenido buenas carreras universitarias que yo financié con esfuerzo y sacrificio. Carmen y yo nos privamos de muchas cosas durante años para asegurarnos de que nuestros hijos tuvieran la educación que nosotros no habíamos podido tener. Los mandamos a universidades privadas, les pagamos carreras completas, los apoyamos económicamente hasta que consiguieron trabajos estables. Durante los primeros meses de mi jubilación, la relación con mis hijos parecía normal. Me visitaban de vez en cuando, me llamaban por teléfono, me incluían en algunas reuniones familiares. Patricio, como era el mayor y el que vivía más cerca, era quien más contacto mantenía conmigo, pero de a poco empecé a notar que la dinámica había cambiado. Cuando yo trabajaba y tenía un salario activo, mis hijos me consultaban decisiones importantes, me pedían consejos, valoraban mis opiniones. Ahora que estaba jubilado, empezaron a tratarme como si mis ideas fueran obsoletas, como si mi experiencia ya no fuera relevante, como si el hecho de no tener un trabajo activo me hubiera convertido en alguien menos capaz. «Papá», me dijo Patricio un día cuando le comenté una noticia económica que había leído en el diario. «Esas cosas ya no funcionan como antes. El mundo cambió mucho desde que vos trabajabas. El mundo cambió mucho desde que yo trabajaba». Como si la jubilación hubiera borrado automáticamente 35 años de experiencia laboral y conocimiento práctico. Con Mónica pasaba algo similar. Cuando la llamaba para preguntarle cómo estaba, siempre parecía apurada. Siempre tenía cosas más importantes que hacer que conversar con su padre. «Papá, ¿podemos hablar más tarde? Estoy corrigiendo exámenes». «Papá, justo ahora no puedo. Estoy preparando clases para mañana». «Papá, ¿te parece si te llamo el fin de semana? Entre semana ando muy ocupada». El fin de semana nunca llegaba, o cuando llegaba siempre había algo más urgente que hacer. Gabriel, el menor, era el más directo en su desinterés. Contestaba mis llamadas con monosílabos, cortaba las conversaciones lo antes posible, nunca me preguntaba cómo estaba o qué estaba haciendo con mi tiempo libre. «¿Cómo andás, Gabriel?» «Bien». «¿Cómo va el estudio?» «Bien». «¿Necesitas alguna ayuda con algo?» «No». «¿Querés venir a almorzar el domingo?» «No puedo. Tengo cosas que hacer». Conversaciones que duraban 30 segundos, donde yo hacía todas las preguntas y él daba todas las respuestas mínimas necesarias para terminar la interacción lo más rápido posible. Al principio pensé que era normal. Mis hijos tenían sus propias vidas, sus responsabilidades, sus rutinas. Era lógico que no tuvieran todo el tiempo del mundo para dedicarle al padre jubilado. Trate de ser comprensivo, de no ser demandante, de respetar sus espacios,
pero la situación empeoró cuando empecé a necesitar ayuda ocasional con trámites o problemas que no sabía resolver solo. El primer incidente fue con el seguro médico. Había cambiado de obra social al jubilarme y tenía problemas para que me autorizaran un estudio que mi cardiólogo había ordenado. Había hecho todos los trámites que entendía, pero me faltaba presentar un formulario que no conseguía encontrar en ningún lado. Llamé a Patricio porque sabía que tenía experiencia lidiando con burocracias por su trabajo en la constructora. Patricio, necesito ayuda con un problema del seguro médico. ¿Podés orientarme sobre qué formulario necesito para autorizar un estudio? Papá, yo trabajo en construcción, no en medicina. No sé nada de seguros médicos. Pero vos tenés experiencia con trámites complicados. Solo necesito que me ayudes a entender qué documento me están pidiendo. ¿Ya probaste llamando al número de atención al cliente que viene en la tarjeta? Sí, llamé 3 veces. Me dan vueltas, me pasan de un lado para otro, nadie me da una respuesta clara. Bueno, seguí insistiendo. Eventualmente alguien te va a ayudar. ¿No podés acompañarme una mañana a la oficina? Con vos presente tal vez me atiendan mejor. Papá, yo trabajo. No puedo tomarme tiempo libre para ir a hacer trámites. ¿Y el fin de semana? Los fines de semana tengo cosas personales que hacer. Cosas personales que hacer. Como si ayudar a su padre con un problema médico no fuera una cosa personal importante. Terminé resolviendo el problema yo solo después de una semana de vueltas, pero la actitud de Patricio me había dolido. No esperaba que dejara todo por ayudarme, pero sí esperaba un poco más de predisposición a orientarme o acompañarme ocasionalmente. El segundo incidente fue con el banco. Estaba teniendo problemas para acceder a mi cuenta online porque habían cambiado el sistema y no entendía los nuevos procedimientos de seguridad. Necesitaba transferir dinero para pagar una reparación urgente en la casa, pero no podía hacerlo sin acceder al sistema. Llamé a Gabriel porque es contador y pensé que entendería mejor los temas bancarios. Gabriel, estoy teniendo problemas con el home banking del banco. ¿Me podés explicar cómo funciona el nuevo sistema? Papá, tengo que atender clientes. No puedo explicarte cosas de computación por teléfono. No son cosas de computación, son procedimientos bancarios. Vos sos contador, debe ser fácil para vos. Cada banco tiene sus propios sistemas. Yo uso otros bancos para mis clientes. ¿Podés venir un día a casa para ayudarme a configurar el acceso? Te pago como si fuera una consulta profesional. No tengo tiempo para esas cosas. Anda al banco y que te ayuden ahí. Fui al banco, me dijeron que era más fácil hacerlo online. Bueno, entonces aprendí a hacerlo online. Aprendí a hacerlo online. Como si fuera obvio que un hombre de 62 años, que había trabajado toda su vida en una fábrica, debería saber intuitivamente cómo funcionar en el mundo digital. El tercer incidente fue el que finalmente me abrió los ojos sobre lo que realmente estaba pasando. Se me rompió el lavarropas un martes por la mañana. Era un lavarropas viejo que había durado 15 años, pero finalmente había llegado al final de su vida útil. Necesitaba comprar uno nuevo, pero no entendía las diferencias entre todos los modelos que ofrecían en las casas de electrodomésticos. Llamé a Mónica porque pensé que como mujer y ama de casa tendría más experiencia con este tipo de compras. Mónica, se me rompió el lavarropas. ¿Me podés ayudar a elegir uno nuevo? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? No entiendo las diferencias entre automático, semiautomático, carga frontal, carga superior. Son muchas opciones y no sé cuál conviene. Papá, anda a cualquier casa de electrodomésticos y preguntales a los vendedores. Ellos te van a saber explicar. Fui a 3 casas diferentes y cada vendedor me recomienda una marca distinta. Cada uno me dice que la suya es la mejor. Bueno, entonces elegí la que más te guste. No sé cuál me gusta porque no entiendo las diferencias técnicas. Por eso te llamo a vos. Papá, yo vivo en otra ciudad. No puedo ir con vos a comprar un lavarropas. No te pido que vengas. Te pido que me expliques qué características tengo que buscar. ¿Ya probaste buscar información en Internet? No sé usar Internet para esas cosas. Bueno, entonces vas a tener que aprender. Vas a tener que aprender. Como si aprender a navegar el mundo digital fuera una responsabilidad personal que yo había estado evitando por capricho, no una realidad generacional comprensible. Estos incidentes
me fueron mostrando un patrón claro. Mis hijos me veían como una carga, como alguien que los molestaba con problemas que ellos consideraban simples, pero que para mí eran complejos. No entendían que las cosas que para ellos eran obvias por su educación o su edad, para mí eran genuinamente difíciles. Pero el momento definitivo llegó hace 1 año y medio, en esa llamada que cambió todo para siempre. Era un viernes por la tarde. Había estado todo el día tratando de resolver un problema con el seguro médico otra vez. Esta vez necesitaba autorización para una consulta con un urólogo, porque había empezado a tener problemas para orinar y mi médico de cabecera quería descartar problemas de próstata. El trámite era complicado porque necesitaba llenar un formulario online que requería información que no tenía a mano, y después imprimirlo para llevarlo personalmente a la oficina del seguro. Había pasado 3 horas intentando completar el formulario en la computadora de un ciber, pero cada vez que llegaba al final del proceso, aparecía un mensaje de error que no entendía. Estaba frustrado, preocupado por mi salud y agotado por la burocracia. Decidí llamar a Patricio una vez más para pedirle ayuda. Patricio, necesito ayuda urgente con un trámite del seguro médico. ¿Otra vez con el seguro médico? Ya te dije que no sé nada de esos temas. Es que no puedo resolver esto solo. Necesito autorización para ver al urólogo y el formulario online no me funciona. Papá, ¿probaste llamando al seguro? Llamé 4 veces esta semana. Cada vez me dan una respuesta diferente. ¿Y qué querés que haga yo? ¿Que me acompañes una mañana a la oficina del seguro o que me ayudes a completar el formulario online? ¿Vos te das cuenta de que cada semana me llamás con algún problema que no sabes resolver? No es cada semana. Papá, yo tengo mi trabajo, mi vida, mis responsabilidades. No puedo estar resolviendo tus problemas todo el tiempo. No te pido que resuelvas mis problemas. Te pido ayuda ocasional cuando no entiendo algo. Es lo mismo. Estás dependiendo de mí para cosas que tendrías que poder hacer solo. Patricio, tengo 62 años. Es normal que necesite ayuda ocasional con cosas nuevas. ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto. No me molestes más con estas cosas. Aprendé a resolverlas solo. No me molestes más. Mi propio hijo me dijo que no lo molestara más por pedir su ayuda cuando tenía un problema de salud. Tranquilo, le respondí con la voz más calma que pude, y corté la llamada. En ese momento tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Si mis hijos me consideraban una molestia, entonces iba a dejar de molestarlos. Pero no solo iba a dejar de pedir ayuda, iba a desaparecer completamente de sus vidas hasta que entendieran lo que habían perdido. Esa noche me senté en mi escritorio y escribí una lista de todas las formas en que había estado presente en las vidas de mis hijos durante los últimos años y de todas las formas en que iba a dejar de estar presente a partir de ese momento. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Para entender completamente lo que pasó después de esa llamada, tengo que contarte quién era realmente Octavio Delgado y qué recursos tenía este viejo molestoso que mis hijos habían subestimado completamente. Durante mis 35 años como supervisor de producción, había desarrollado una red de contactos en la industria textil que se extendía por todo el país. Conocía proveedores, distribuidores, técnicos especializados, propietarios de fábricas, gerentes de ventas. Era una red profesional sólida, construida a través de décadas de relaciones comerciales honestas y trabajo bien hecho. También había acumulado conocimientos muy específicos sobre maquinaria textil, procesos de producción, control de calidad y gestión de inventarios. Conocimientos que seguían siendo valiosos en una industria que no había cambiado tanto como mis hijos creían. Además, durante mis años de trabajo había aprendido a resolver problemas complejos bajo presión, a coordinar equipos humanos, a negociar con proveedores difíciles, a cumplir deadlines imposibles, habilidades que eran transferibles a cualquier proyecto que me propusiera. Pero lo más importante era algo que mis hijos no sabían. Durante los últimos 5 años, antes de jubilarme, había estado invirtiendo discretamente en acciones de la bolsa, en fondos mutuos y en algunos negocios pequeños que habían resultado muy rentables.
Tenía un patrimonio significativamente mayor del que mis hijos imaginaban. No lo había mencionado porque Carmen y yo habíamos decidido mantener nuestras finanzas privadas. Queríamos que nuestros hijos fueran independientes, que construyeran sus propias carreras sin depender de expectativas de herencia. Pero ahora esa discreción iba a ser muy útil para mis planes. La primera parte de mi plan era cortar todo contacto directo con mis hijos. No iba a llamarlos, no iba a visitarlos, no iba a responder sus llamadas si decidían hacerlas. Iban a tener que experimentar cómo era la vida sin el padre que consideraban una molestia. La segunda parte era reorganizar completamente mi vida social y profesional. Iba a demostrar que un hombre de 62 años podía tener una existencia plena e interesante sin depender de la atención de hijos ingratos. La tercera parte era la más importante. Iba a usar mis recursos y contactos para crear oportunidades que mis hijos iban a ver, pero no van a poder acceder, porque ya no iban a formar parte de mi círculo de confianza. Los primeros días después de cortar contacto con Patricio fueron extraños. Estaba acostumbrado a llamar a alguno de mis hijos al menos 2 veces por semana, aunque fueran conversaciones breves y poco satisfactorias. Ahora el silencio se sentía extraño, pero también liberador. No tenía que justificar por qué necesitaba ayuda con algo. No tenía que soportar respuestas condescendientes sobre mi supuesta incapacidad para adaptarme al mundo moderno. No tenía que sentirme culpable por molestar a gente que supuestamente me quería. Resolví el problema del seguro médico yo solo en 2 días. Fui personalmente a la oficina, hablé con un supervisor, expliqué mi situación y en media hora tenía la autorización que necesitaba. No había sido tan complicado como parecía. Solo necesitaba hablar con la persona correcta en lugar de perder tiempo con operadores telefónicos que no tenían autoridad para resolver nada. Esa experiencia me enseñó algo importante. Muchas veces, los problemas que me habían parecido imposibles de resolver solo eran realmente más simples de lo que pensaba. La dependencia emocional hacia mis hijos me había hecho sentir más incapaz de lo que realmente era. Una semana después de cortar contacto, Patricio me llamó. No atendí. Me llamó 3 veces más durante esa semana. No atendí ninguna. Me mandó un mensaje de texto. «Papá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas el teléfono?» No respondí. Después de 2 semanas sin respuestas, Patricio vino a mi casa un sábado por la mañana. Cuando tocó el timbre, no abrí la puerta. Se quedó 15 minutos tocando y gritando mi nombre desde la vereda. Después se fue. Me mandó otro mensaje. «Papá, vine a casa pero no abriste. Si estás molesto por algo, hablemos». Tampoco respondí a ese mensaje. Mónica me llamó 3 semanas después del corte de contacto. Patricio, evidentemente, le había contado que yo no respondía a sus llamadas. Tampoco atendí su llamada. Me mandó un mensaje. «Papá, Patricio me dijo que no le contestas. ¿Pasó algo?» Gabriel nunca llamó. Aparentemente sus hermanos no consideraron necesario preocuparlo con el tema del padre que había desaparecido. Durante el primer mes de silencio, mis hijos interpretaron mi comportamiento como una rabieta temporaria. Probablemente pensaron que estaba ofendido por la última conversación con Patricio y que eventualmente se me iba a pasar el enojo. Pero yo no estaba enojado. Estaba ejecutando un plan. Durante esas primeras semanas empecé a reconectar con amigos y colegas que había descuidado durante mis años de enfoque total en la familia. Llamé a Raúl González, mi excompañero de la fábrica, que ahora tenía una empresa de consultoría industrial. «Octavio, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Muy bien, Raúl. Te llamo porque estoy interesado en volver a trabajar de alguna manera». «¿No estabas jubilado?» «Sí, pero me aburro. Tengo mucha experiencia que todavía podría ser útil. ¿Te interesaría trabajar como consultor? Tengo varios clientes que necesitan a alguien con tu experiencia en procesos de producción. Me interesa mucho». Esa conversación fue el inicio de mi nueva carrera como consultor en optimización de procesos textiles. En 2 meses ya tenía 3 clientes que pagaban muy bien por mi experiencia y conocimientos. También me reconecté con mi primo Esteban, que tenía un negocio de importación de maquinaria industrial.
Había estado necesitando un socio con experiencia técnica para expandir su negocio hacia el sector textil. Octavio, me dijo cuando almorzamos para hablar de negocios, lo que vos sabés sobre maquinaria textil es exactamente lo que necesito para abrir esa división. ¿Te interesaría ser socio? ¿Qué tipo de sociedad? 50-50 en la división textil. Vos aportás el conocimiento técnico y los contactos. Yo aporto el capital inicial y la estructura comercial. Acepté inmediatamente. En 6 meses teníamos contratos para importar maquinaria por más de $2 millones. Mientras desarrollaba estos nuevos proyectos profesionales, también empecé a construir una vida social más activa. Me uní a un club de ajedrez donde conocí a otros jubilados inteligentes e interesantes. Empecé a tomar clases de tango porque siempre había querido aprender, pero nunca había tenido tiempo. Me inscribí en un grupo de senderismo que organizaba caminatas los fines de semana. Por primera vez en años tenía una agenda llena de actividades que realmente me interesaban, no de obligaciones familiares que me hacían sentir como una carga. Después de 2 meses sin contacto, Mónica vino desde su ciudad para visitarme. Llegó un domingo por la tarde sin avisar, como había hecho Patricio semanas atrás. Esta vez sí abrí la puerta, pero no para hacer las paces. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos hablas? ¿Desde cuándo te interesa hablarme?» «Siempre me interesó. Somos familia. Somos familia cuando conviene». «¿A qué te referís?» «Durante meses cada vez que te llamaba estabas ocupada. No tenías tiempo. Siempre había cosas más importantes que hacer que hablar conmigo». «Eso no es verdad». «Es exactamente verdad. Y cuando necesitaba ayuda con algo, nadie tenía tiempo para ayudarme. Patricio me contó que tuviste una discusión con él, pero no entiendo por qué eso implica no hablarle más a ninguno de nosotros». «No fue una discusión, fue una revelación». «¿Qué revelación?» «Me di cuenta de que para ustedes soy una molestia, entonces decidí dejar de molestarlos». «Eso es ridículo, papá. Vos no sos una molestia. Entonces, ¿por qué cada vez que necesitaba ayuda me decían que aprendiera a resolver las cosas solo?» Mónica no tenía respuesta para esa pregunta. «Papá, tal vez no manejamos bien algunas situaciones, pero eso no significa que tengamos que cortar la relación». «No cortamos nada, ustedes cortaron hace tiempo. Yo solo oficialicé algo que ya existía». «¿Qué querés decir?» «Que durante meses la única persona en esta relación que hacía esfuerzos era yo. Ustedes recibían mis llamadas como una obligación, respondían mis preguntas con desgano, me trataban como si mis problemas fueran caprichos de viejo aburrido. Eso no era nuestra intención. No importa cuál era su intención, importa cuál era el resultado». Mónica se quedó 1 hora más, tratando de convencerme de que arregláramos las cosas, pero no tenía propuestas concretas sobre qué cosas cambiarían en nuestra relación. Solo quería que volviera a llamarlos y a actuar como si nada hubiera pasado. «Papá, somos tu familia. Tenemos que estar unidos. La familia se construye con acciones, no con palabras». Durante meses, sus acciones me demostraron que yo no era una prioridad en sus vidas. Pero ahora podemos cambiar eso. No, ahora es muy tarde. Ahora tengo una vida que me satisface sin ustedes. ¿Qué vida? Una vida donde nadie me trata como una molestia. Una vida donde la gente valora mi experiencia y mis conocimientos. Una vida donde tengo propósito y proyectos interesantes. Mónica se fue confundida y preocupada. Evidentemente, no había esperado encontrarse con un padre que no solo no las extrañaba, sino que había construido una existencia mejor sin ellos. A los 3 meses de silencio, Gabriel finalmente me llamó. Fue la primera vez que iniciaba contacto conmigo en años. «Papá, ¿podemos hablar?» Esta vez sí atendí porque tenía curiosidad sobre qué lo había motivado a llamar después de tanto desinterés. «Te escucho. Mónica y Patricio me dijeron que no querés hablar con la familia». «Eso es correcto». «¿Por qué?» «Porque la familia no me quería hablar a mí. Yo siempre te hablo cuando me llamas. Vos nunca me hablás. Respondés con monosílabos y cortás la conversación lo antes posible. Es que no sé de qué hablar con vos». Al menos era honesto. «Gabriel, ¿vos sabés en qué trabajo ahora?» «¿Trabajás? Pensé que estabas jubilado». «Estoy jubilado de la fábrica, pero empecé a trabajar como consultor industrial.
Tengo 3 clientes que me pagan muy bien por mi experiencia. ¿En serio? También soy socio de una empresa que importa maquinaria textil. Este año vamos a facturar más de 5 millones de dólares. Silencio del otro lado. ¿Sabes eso porque te interesa mi vida o porque nunca preguntaste qué estaba haciendo con mi tiempo? Nunca. Nunca me preguntaste si quería saber sobre tu trabajo. Tampoco vos nunca preguntaste qué estaba haciendo con mi jubilación. Es verdad. ¿Sabes por qué no preguntaste? No. Porque asumiste que un viejo jubilado no podía estar haciendo nada interesante. Asumiste que mi vida era aburrida y que yo era un pobre tipo que necesitaba la caridad de sus hijos para tener compañía. Nunca pensé eso. Pensaste exactamente eso y actuaste exactamente según eso. Esa conversación terminó con Gabriel prometiendo que iba a cambiar su actitud, pero yo ya había perdido interés en las promesas de cambio. Estaba demasiado ocupado construyendo relaciones nuevas y significativas como para invertir energía emocional en reparar relaciones rotas. A los 4 meses de silencio, Patricio vino otra vez a mi casa. Esta vez lo encontré trabajando en el jardín y no pude evitar la conversación. Papá, necesitamos hablar. No necesitamos nada. Yo necesito hablar con vos. ¿Sobre qué? Sobre esta situación ridícula, donde no nos hablamos como familia normal. ¿Cuándo fuimos una familia normal? Siempre fuimos una familia normal. Una familia normal se ayuda cuando alguien necesita ayuda. Una familia normal no trata las preocupaciones de un miembro como molestias insignificantes. Tal vez no manejé bien esa situación del seguro médico, pero no justifica todo este drama. Drama. Mi reacción a meses de destrato era drama. Patricio, ¿sabes cuántos negocios cerré este año? ¿Negocios? Soy consultor industrial y socio de una importadora. Este año gané más dinero que en mis últimos 5 años de trabajo en la fábrica. No sabías porque nunca preguntaste qué estaba haciendo con mi vida. Asumiste que era un viejo aburrido que se pasaba los días mirando televisión y esperando que sus hijos lo llamaran. ¿Y qué querés que haga ahora? Nada. No quiero que hagas nada. Ya no necesito nada de vos. Papá, sos mi papá. No podés cortar la relación así. No corté nada. Simplemente dejé de esforzarme por mantener una relación que era unilateral. ¿Qué tendría que hacer para que volvamos a hablarnos? Nada. No hay nada que puedas hacer. ¿Por qué? Porque ahora tengo una vida que me satisface completamente. Tengo trabajo que me gusta, socios que me respetan, amigos que valoran mi compañía, proyectos que me emocionan. ¿Por qué querría volver a una relación donde era tratado como una carga? Patricio se fue esa tarde más confundido que enojado. Evidentemente había esperado encontrar a un padre deprimido que los extrañara y que estuviera dispuesto a perdonar cualquier cosa para recuperar el contacto familiar. Pero encontró a un hombre que había prosperado sin ellos. Durante el primer año de silencio, mis proyectos profesionales siguieron creciendo. La empresa de importación de maquinaria se expandió a otros países de la región. Mis consultorías industriales me llevaron a trabajar con fábricas en 5 provincias diferentes. Me convertí en una referencia reconocida en optimización de procesos textiles. También desarrollé relaciones personales mucho más satisfactorias que las que había tenido con mis hijos. En el club de ajedrez conocí a Roberto Campos, un ex profesor universitario de matemáticas que se había convertido en mi mejor amigo. Conversábamos durante horas sobre historia, política, filosofía, literatura, conversaciones intelectualmente estimulantes que me hacían sentir valorado por mi criterio y mis ideas. En las clases de tango conocí a Elena, una viuda de 58 años, que había sido bibliotecaria toda su vida. Empezamos como compañeros de baile y de a poco desarrollamos una amistad muy cercana. No era una relación romántica, pero era una compañía femenina inteligente y cálida que me hacía sentir apreciado. En el grupo de senderismo conocí a varios otros jubilados que habían construido vidas activas e interesantes después de sus carreras laborales. Viajábamos juntos, organizábamos actividades culturales, nos apoyábamos mutuamente en proyectos personales. Por primera vez en años, tenía un círculo social donde era valorado por quien era, no tolerado por obligación familiar. Al cumplirse un año del silencio,
Mónica organizó una intervención familiar. Llegó a mi casa acompañada por Patricio y Gabriel para tener una conversación grupal sobre la situación. «Papá», me dijo Mónica asumiendo el rol de vocera, «vinimos los tres para hablar en serio sobre esta situación. No hay situación. Ustedes viven su vida, yo vivo la mía». «Pero somos familia», insistió Gabriel. «¿Qué significa ser familia para ustedes?» «Significa estar presentes en la vida del otro, apoyarse, quererse», respondió Patricio. «¿Ustedes estaban presentes en mi vida antes del corte de comunicación?» «Sí», dijeron los tres al unísono. «¿Me apoyaban cuando necesitaba ayuda?» Silencio. «¿Me demostraban que me querían?» Más silencio. «Entonces, su concepto de familia y el mío son diferentes». «Papá», dijo Mónica, «tal vez cometimos errores, pero ahora queremos arreglar las cosas». «¿Qué quieren arreglar específicamente?» «La relación. Queremos volver a tener una relación normal padre-hijos». «¿Qué van a hacer diferente?» Vamos a llamarte más seguido», propuso Patricio. «¿Para qué?» «Para hablar. Para saber cómo estás. ¿Y si necesito ayuda con algo, van a ayudarme?» «Sí», dijeron los tres, pero sin mucha convicción. «Aunque sea un sábado, aunque estén ocupados, aunque sea algo que les parezca simple pero que para mí es complicado». «Sí», repitieron, pero ahora con menos seguridad. «No les creo». «¿Por qué no nos crees?», preguntó Gabriel. «Porque no cambiaron nada fundamental en su actitud. Solo quieren que vuelva a llamarlos para que ustedes no se sientan culpables por tener un padre que los cortó». «Eso no es verdad», protestó Mónica. «¿Alguno de ustedes se preguntó qué estoy haciendo con mi vida durante este año que no nos hablamos?» «Asumimos que estaba solo y triste», admitió Patricio. «¿Se les ocurrió preguntarme en lugar de asumir?» «No». «¿Saben en qué trabajo?» «¿Trabajas?», preguntó Mónica sorprendida. «¿Saben que tengo socios comerciales?» «No», respondió Gabriel. «¿Saben que viajo por el país dando consultorías?» «No», dijeron los tres. «¿Saben que tengo una vida social activa con amigos nuevos?» «No». «¿Saben que gano más dinero ahora que cuando trabajaba en la fábrica?» «¿En serio?», preguntó Patricio incrédulo. «¿En serio? ¿Saben por qué no sabían nada de eso?» «No». «Porque nunca se interesaron genuinamente en mi vida. Nunca me hicieron preguntas reales sobre qué estaba haciendo, qué me interesaba, cuáles eran mis planes. Pero ahora queremos interesarnos», dijo Mónica. «Ahora es tarde». «¿Por qué es tarde?» «Porque ya no los necesito. Durante un año construí una vida que me satisface completamente sin ustedes. ¿Por qué querría complicar esa vida volviendo a relaciones que me hacían sentir mal?» Los tres se quedaron callados durante un minuto completo. «¿No nos vas a perdonar nunca?», preguntó finalmente Gabriel. «No es un tema de perdón, es un tema de prioridades. Ustedes no eran una prioridad en mi vida porque yo no era una prioridad en las suyas. Ahora tengo otras prioridades que me dan mejores resultados». «Papá», dijo Patricio con voz más humilde, «¿qué tendríamos que hacer para convencerte de que realmente queremos cambiar?» «Nada. No hay nada que puedan hacer». «¿Por qué?» «Porque el cambio real requiere años de comportamiento consistente, y ustedes ya no van a tener esa oportunidad conmigo». «¿Eso es definitivo?» «Definitivo». Se fueron esa tarde con la certeza de que había perdido interés permanente en reconstruir relaciones familiares. Y tenían razón. Durante el segundo año de silencio, mis proyectos siguieron creciendo. La empresa de importación se asoció con fabricantes europeos para traer tecnología textil de última generación. Mis consultorías se expandieron hacia optimización de procesos en otras industrias. Empecé a dar seminarios en universidades sobre gestión industrial. Roberto Campos y yo escribimos un libro sobre estrategias de optimización de procesos basadas en experiencia práctica. Se convirtió en un texto de referencia en varias facultades de ingeniería industrial. Elena y yo empezamos a viajar juntos. Fuimos a Europa a visitar fábricas textiles y museos industriales. Fuimos a Chile y Uruguay para conocer bodegas y aprender sobre procesos de producción vitivinícola. Viajes que eran a la vez placenteros intelectualmente estimulantes. Mi círculo social se había expandido hasta incluir empresarios, académicos, profesionales jubilados, artistas, gente interesante que valoraba mi compañía y mis ideas.
gente con la que podía tener conversaciones profundas sobre temas que me apasionaban. A los 18 meses del corte, Patricio se presentó en mi oficina de consultor. Había averiguado dónde trabajaba y había venido sin avisar. «Papá, necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Es importante». «¿Qué es tan importante?» «Tengo problemas en el trabajo, necesito tu consejo». Era irónico. Durante años había considerado que mi experiencia laboral no era relevante para el mundo moderno, y ahora necesitaba mi consejo profesional. ¿Qué tipo de problemas? La constructora donde trabajo está teniendo problemas con un cliente. Es una fábrica textil que dice que no cumplimos las especificaciones técnicas del proyecto. ¿Y qué especificaciones técnicas no cumplieron? No entiendo bien los detalles. Algo sobre sistemas de ventilación y control de humedad para procesos textiles. Por supuesto que no entendía los detalles. Los sistemas de ventilación y control de humedad eran exactamente mi especialidad después de 35 años trabajando en plantas textiles. ¿Y querés que te ayude gratis? ¿Gratis? Mis consultorías cobran $300 por hora. ¿Vas a pagarme como cliente o esperás que te ayude gratis por ser mi hijo? Patricio no sabía qué responder. No tengo $300 por hora para pagarte. Entonces no tengo tiempo para ayudarte. Papá, soy tu hijo. Sos mi ex-hijo. Hace 1 año y medio me dijiste que no te molestara más. Te estoy obedeciendo. Pero esto es diferente. Esto es trabajo. Exacto. Es trabajo. Y el trabajo se paga. ¿No podés hacer una excepción? ¿Vos hiciste alguna excepción cuando yo necesitaba ayuda? Patricio se fue de mi oficina sin conseguir la ayuda gratis que esperaba. 2 días después, me llamó la empresa constructora directamente para contratar mis servicios como consultor en el conflicto con la fábrica textil. Resolviendo el caso para la constructora, gané $1,200 en 4 horas de trabajo, y Patricio se enteró de que su padre había sido quien salvó su proyecto, pero como consultor externo, no como favor familiar. A los 2 años del silencio, Gabriel vino a verme con una propuesta comercial. «Papá, estoy armando un estudio contable más grande y necesito un socio con experiencia en negocios industriales. ¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Te estoy ofreciendo sociedad». «¿Por qué?» «Porque tenés contactos y experiencia que me servirían para conseguir clientes industriales». «¿Y qué me ofreces a cambio?» «Participación en las ganancias del estudio». «¿Cuánto?» «20%. No me interesa». «¿Por qué no?» «Porque mis otros negocios me dan mejores retornos con menos complicaciones». «¿Qué otros negocios?» «Tengo 3 consultorías activas, soy socio de una importadora y estoy evaluando invertir en una fábrica de hilados». Gabriel se quedó sorprendido por el alcance de mis actividades comerciales. «No sabía que tenías tantos proyectos. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí. ¿Podrías recomendarme para alguno de tus contactos?» «¿Por qué tendría que recomendarte?» «Porque soy tu hijo y soy un buen contador. Ser mi hijo no te da derecho automático a beneficiarte de mis contactos comerciales, y no sé si sos un buen contador porque nunca trabajamos juntos. ¿Podrías darme una oportunidad?» Mis contactos comerciales son relaciones que construí durante 40 años de trabajo serio. No los voy a arriesgar recomendando gente que no conozco profesionalmente. Pero me conoces. Soy tu hijo. Te conozco como hijo que no tenía tiempo para hablar conmigo. No te conozco como profesional. Gabriel se fue sin conseguir las recomendaciones que esperaba. 1 semana después me mandó un mail con su currículum y referencias profesionales, como si fuera un contacto comercial nuevo. No le respondí. Mónica fue la que más tardó en entender que el corte de comunicación era definitivo. Durante 2 años siguió llamándome ocasionalmente, mandándome mensajes en días especiales, invitándome a eventos familiares. Nunca respondí ninguno de sus intentos de contacto. Finalmente, al cumplirse exactamente 2 años del corte, vino a mi casa para una conversación final. «Papá, no entiendo qué querés lograr con todo esto». «No quiero lograr nada. Ya logré lo que necesitaba». «¿Qué lograste?» «Libertad». «¿Libertad de qué?» «Libertad de relaciones que me hacían sentir mal conmigo mismo». ¿Nosotros te hacíamos sentir mal?» «Me hacían sentir viejo, inútil, molesto, dependiente». «Nunca fue esa nuestra intención».
No importa cuál era la intención, importa cuál era el resultado. ¿Y ahora te sentís mejor? Me siento excelente. Tengo una vida plena, interesante, productiva. Sin nosotros, especialmente sin ustedes. Eso es muy cruel. ¿Cruel? ¿Era cruel cuando me trataban como una molestia? ¿Era cruel cuando no tenían tiempo para ayudarme? ¿Era cruel cuando me hablaban con condescendencia? Tal vez no fuimos los mejores hijos, pero eso no justifica cortar para siempre. No corté para siempre. Corté hasta que construyera una vida que no los necesitara, y ahora que la construí, no veo razones para complicarla volviendo al pasado. ¿No extrañas tener familia? Tengo familia. Roberto, Elena, mis socios, mis amigos del club de ajedrez, mis compañeros del grupo de senderismo. Gente que me valora por quien soy. Pero no es lo mismo que hijos. Es mejor que hijos que no me valoran. Mónica se fue llorando esa tarde. Era la primera vez que la veía llorar desde la muerte de Carmen, pero no sentí pena por ella. Sentí pena porque había necesitado perder a su padre para darse cuenta de que lo había estado perdiendo de a poco durante años. Hace un mes, al cumplirse 2 años y medio del corte de comunicación, recibí una carta certificada de Patricio. Era una carta formal, de varias páginas, donde me explicaba en detalle todo lo que había entendido sobre su comportamiento y el de sus hermanos. La carta reconocía que me habían tratado mal, que no habían valorado mi experiencia, que habían sido condescendientes, que no habían estado disponibles cuando necesitaba ayuda. También reconocía que yo había construido una vida exitosa sin ellos y que probablemente no necesitaba su perdón para ser feliz. Pero la carta terminaba con una propuesta. Una cena de reconciliación donde podrían demostrarme con acciones concretas que habían cambiado realmente. No respondí la carta. Ayer, exactamente 3 años después de aquel "no me molestes más" que cambió todo, Patricio se presentó en la entrada de mi nueva casa, porque durante estos 3 años no solo había cambiado de vida, sino también de domicilio. Ahora vivo en una casa más grande y más moderna, en un barrio mejor, comprada con las ganancias de mis nuevos negocios. «Papá», me dijo cuando abrí la puerta, «sé que no querés hablar conmigo, pero necesito decirte algo importante». «Te escucho. Quiero pedirte perdón, no solo por la frase que te dije hace 3 años, sino por años de no haberte valorado como merecías». «Está bien. ¿Me perdonás?» «Te perdono». ¿Eso significa que podemos intentar reconstruir la relación? No. ¿Por qué? Porque el perdón no significa que quiera retroceder en mi vida. No sería retroceder, sería agregar familia a tu nueva vida. Mi nueva vida está completa sin ustedes. Papá, somos tus hijos. Eso tiene que significar algo. Significó algo durante 35 años. Ahora significa menos que mis amistades elegidas. Nada de lo que hagamos va a cambiar tu decisión. Nada. Aunque realmente hayamos cambiado. Aunque realmente hayan cambiado. ¿Por qué? Porque el cambio llegó demasiado tarde. Cuando ustedes me necesitaban para sentirse bien consigo mismos. No cuando yo los necesitaba para sentirme valorado. Patricio se fue esa tarde con la certeza definitiva de que había perdido a su padre para siempre. Y tenía razón. ¿Y vos que me escuchaste hasta acá? ¿Crees que fui demasiado duro con mis hijos? ¿Pensás que debería haberles dado una oportunidad de redemption? ¿Te parece que un padre tiene la obligación de perdonar siempre, sin importar cómo lo hayan tratado? Cuéntame si esta historia te tocó el corazón y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque la lección más importante de esta historia es que nunca es tarde para reconstruir tu vida, pero sí puede ser tarde para reparar relaciones que se rompieron por falta de respeto. Los hijos no tienen derecho automático al amor incondicional de sus padres cuando se comportan como si ese amor fuera una molestia. El respeto se gana con acciones, no se hereda por vínculos sanguíneos. Mi nombre es Octavio Delgado, tengo 65 años ahora, y vivo la vida más plena e interesante que he tenido nunca. Una vida construida después de cortar relaciones tóxicas y apostar por gente que realmente me valora. A veces la mejor venganza no es hacer daño, sino simplemente desaparecer de la vida de quienes no te merecen y construir algo mejor sin ellos. Porque al final, la familia que importa no es la que compartió tu sangre,
sino la que eligió compartir tu vida con respeto y cariño genuino.